Sofi, porque... Ahora sí. Ahora sí, le vamos a dar la palabra a nuestro gerente general, Roberto Rosotto. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Discúlpenme la demora en la conexión. Entré otro link, en realidad, por eso me demoré. Por mi parte, la verdad que es un placer estar haciendo esta actividad junto a Arais, a la gente que nos está acompañando de Naciones Unidas en este proceso. Es un gusto como organización poder compartir este tipo de momentos y de espacios. La verdad que siempre es un placer. Desde ProCórdoba venimos acompañando el proceso de mejora en cuanto a que las empresas empiecen a tomar conciencia y a incorporar las temáticas de resiliencia, de continuidad de negocio en sus actividades diarias y en sus procesos o en sus proyectos hacia futuro. La verdad que en ese sentido creemos que son temas que aportan al funcionamiento de las empresas, que aportan a su rol en la sociedad como empresas, y eso es creo que también una parte importante que las organizaciones tenemos que tomar en cuenta y tener conciencia de ello, y haber encontrado en Arais un socio en el que con el que podemos colaborar y trabajar en este sentido, es realmente un placer. Yo le agradezco a Marcelo Rosa Garay y en nombre de él a toda la organización de Arais, que son con quienes venimos desarrollando estos temas, y ojalá que esta capacitación sirva para profundizar y para fortalecer el trabajo que venimos haciendo. Seguramente va a ser una linda jornada de trabajo y creo que hay exposiciones que realmente valen la pena escucharlas como para seguir incorporando estas temáticas en la realización de los proyectos que venimos trabajando en forma conjunta. Por mi parte, nada más, les dejo un saludo y gracias por participar. Muchas gracias, Roberto. Ahora sí le vamos a dar la palabra a Marcelo Rosas Garay, quien es presidente de Arais Argentina y coordinador del área de gestión de global del riesgo de ILAPIC. Bueno, gracias Sofía, buenos días a todos. En particular, quiero agradecer a ProCórdoba, a Roberto Rosotto y en particular a Sofía Garzón por el apoyo permanente que tenemos en este tipo de actividad. También al resto de los miembros de Arais por el compromiso en la organización y a la oficina del regional que nos está acompañando. En el día de hoy, en este seminario, nos van a acompañar de distintos sectores, el sector universitario, el sector empresario, hay distintas cámaras que se han hecho presentes porque creemos que es una temática que hay que ponerla sobre la mesa en la Argentina, en toda Latinoamérica, como se está poniendo. Seguramente yo después les voy a explicar algunas cuestiones más en detalle sobre Arais y el primer tema, pero vamos a darle paso. No ha podido estar con nosotros en forma presencial, pero sí nos acompaña con un video Nahuel Arenas, que es el jefe adjunto de la Oficina Regional de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, con su oficina en asiento en la ciudad de Panamá. Así que le damos la bienvenida también a este evento y nos apoya la Oficina Regional. Saludarlos desde la Oficina Regional de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, Oficina Regional para las Américas y el Caribe, y poder aportar, aunque sea a través de este saludo y video, unos mensajes que salen de la Plataforma Global de Reducción de Riesgo de Desastres que acaba de tener lugar en Bali, en Indonesia, hace muy pocos días. Antes de ello quiero agradecer especialmente a ILAPIC, a ProCórdoba, IRAM, Sancor y todos los amigos y socios de Arais Argentina
por armar esta agenda tan pertinente de discusión de esta mañana y este seminario sobre inversiones resilientes y continuidad de negocio. Salieron muchas cosas de la plataforma global, pero tienen especial relevancia para esta discusión del día de hoy. Por supuesto, se subrayó la importancia de incentivar la inversión en la reducción de riesgo de desastres, teniendo en cuenta y pudiendo contabilizar o hacer una mejor contabilidad de cómo el riesgo afecta las inversiones y cómo las inversiones que no están informadas por el riesgo apropiadamente pueden tener un impacto en la exposición y en la vulnerabilidad de todos los sistemas. Por lo tanto, se subraya la importancia de tener una mejor comprensión del riesgo y una mejor contabilidad de los impactos proyectados en las decisiones de inversión. La clave entonces es, y el mensaje claro es el de integrar los riesgos actuales y los proyectados en todo lo que es finanzas públicas y privadas. Sin desmerecer la importancia de la continuidad de negocio, creemos que lo que se trata en primer lugar es de reducir el riesgo en todas las inversiones e incentivar la reducción de riesgo a largo plazo ex ante, ¿no? Asegurar que no estamos creando nuevo riesgo. Y esto, por supuesto, tiene que estar acompañado de un marco legal y un marco regulatorio que sea propicio para la inversión pública y privada. Y a medida que nos recuperamos de la pandemia del COVID-19, existe una necesidad de tener inversiones predecibles, inversiones sostenibles en la reconstrucción y en el fortalecimiento de los sistemas sociales, de salud, pero también los sistemas económicos. Y aquí el sector privado, por supuesto, tiene un rol clave que desempeñar, sobre todo promoviendo un comportamiento empresarial informado por el riesgo. Y esto incluye una mejor comprensión del riesgo, del vínculo de la reducción del riesgo de desastre con la reconstrucción de resiliencia, con la agenda de desarrollo y la importancia también de la seguridad en el lugar de trabajo y por supuesto de la continuidad de negocios, entre otros aspectos. En este sentido, y como lo venimos haciendo desde ARAIZ a nivel global, a nivel regional, es crucial poner un especial énfasis en fortalecer la resiliencia de las micro, pequeñas y medianas empresas, incluida la sensibilización y el fortalecimiento de capacidades para ayudarles a fortalecer la planificación de la continuidad de negocio y que podamos abordar de mejor manera las interdependencias en los impactos del riesgo en las cadenas de valor y suministro. Y finalmente, por supuesto, el sector seguros tiene un rol clave en incentivar la reducción y prevención de riesgo, minimizando el riesgo residual, pero también ofreciendo soluciones accesibles con respecto al costo de los seguros. Entonces, viendo la agenda de la discusión, creo que estos son temas de absoluta relevancia para el contexto de ARAIZ en Argentina, en la región y en el mundo, y así les deseo que tengan una excelente y rica discusión y estaremos atentos a los resultados de la misma. Muchas gracias. Bien, ahora le vamos a dar la palabra a Marcelo nuevamente para que nos haga una presentación sobre inversiones resilientes. Bueno, gracias Sofía. Le agradecemos, aunque no nos esté escuchando, a Nahuel Arena por su saludo y un poco destacar la importancia que tiene este tema en la agenda. En primer lugar, seguramente muchos no están familiarizados con ARAIZ, pero contarles que ARAIZ es un ámbito, es un espacio, un mecanismo, un programa en el marco de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. ¿Y qué es ARAIZ? Es una alianza
alianza o promueve una alianza entre el sector público y privado para promover comunidades resilientes. Esto es el objetivo. Desde luego que está enfocada, y aquellos que la estamos integrando normalmente somos o pertenecemos al sector privado, pero no hay un objetivo de ARAIZ que no tenga que ver con promover comunidades resilientes y trabajar en apoyos o promover políticas públicas acompañando al Estado y a los distintos gobiernos en todas sus instancias. La cuestión, ya el marco de Sendai, que es un poco la Biblia en que es reducción del riesgo de desastre, es una resolución de Naciones Unidas que han aprobado todos los países, ya nos marca la importancia de el trabajo de las empresas, donde no solamente, si bien el rol fundamental de crear estos ámbitos es del Estado, hay un llamado importante a las empresas a comprometerse y a trabajar en esta línea, es decir, facilitar lo que es lo que hace ARAIZ hoy, facilitar intercambio de experiencias, conocimientos, y trabaja sobre la forma de ejecutar proyectos tangibles, es decir, no producir grandes productos doctrinarios o académicos, sino que un poco bajar a tierra y trabajar en cuestiones prácticas y tangibles que permitan lograr este objetivo que es promover las comunidades resilientes. Hay 7 líneas de acción que son las que estamos viendo y además hay una serie de prioridades. Yo no quiero enfocarme en este tema hoy en cada una de ellas, pero esto es lo que representa hoy el mundo ARAIZ. Después de este evento, a aquellos que se han inscrito y han participado, les vamos a hacer llegar una serie de links como para que puedan ver cuáles son las prioridades, los planes de trabajos y las iniciativas en las que estamos trabajando. ARAIZ Argentina se constituyó el 23 de junio del año pasado, estamos cerca de cumplir un año. Hoy somos 8 miembros plenos, que además representan otros grupos de empresas, y estamos en pleno trabajo de expansión, de difusión de nuestra actividad. Así que seguramente los vamos a invitar también a sumarse a esta iniciativa. Yendo al tema que nos convoca, el primer tema que es inversiones resilientes, un poco lo que yo he buscado con esta presentación es tratar de llamar la atención sobre algunos temas. Todos sabemos que el COVID llevó al sector privado a repensar sus negocios, a fortalecer la resiliencia frente a la adversidad, frente a distintas circunstancias que afectaron el negocio. Cuando empieza o cuando se inicia la pandemia, se estimaba que el 60% de las pequeñas y medianas empresas no podrían recuperarse del impacto económico. Es decir, esta era el análisis, la presunción. Hoy no tenemos un resultado final porque todavía hay países que siguen sufriendo el impacto de la pandemia, pero fíjense que la medición que se hizo a través de Naciones Unidas y otras organizaciones que se dedican a eso ya preveía que el 60% iban a tener una gran dificultad en su recuperación. CEPAL, que iba un poco más allá, definió que en América Latina 2,7 millones de empresas estaban en riesgo de cierre a raíz de esa emergencia, con una pérdida de 8,5 millones de empleos. Seguramente esto, me imagino que el año que viene o a medida que vamos dejando atrás o intentando dejar atrás esta pandemia, vamos a tener resultados. Pero para que ustedes vean, en este caso, la pandemia la concebimos como un desastre relacionado con el sistema de salud. Imaginémonos que quizás otros tengan distintos impactos, pero fíjense la magnitud de lo que estamos hablando. Naciones Unidas también, lo que vemos a la derecha, hacía una proyección y hacía una evaluación, esto es más reciente, de que 774 millones han sido afectadas y las pérdidas son de alrededor de 293 mil millones de dólares. Fíjense la magnitud que tiene esto cuando hablamos de un desastre. Para salir un poco de la pandemia y hablar de otras cuestiones, tenemos otros escenarios de pérdidas económicas.
Hay un informe interesante de la Organización Meteorológica Mundial que dice que la mayor fuente de riesgo es el agua, ya sea por su abundancia o por su escasez. Esto se traduce en inundaciones o en sequías. Entonces, este es un tema que también produce y afecta a las empresas. Según Naciones Unidas, según la oficina regional, si vemos el gráfico de la izquierda, las pérdidas entre el año 1980 y 99 fueron de 1,63 billones de dólares. La década siguiente, es decir, la que va desde el año 2000 al 19, es decir, tomando de a 20 años, casi duplica las pérdidas económicas, y fíjense que Naciones Unidas nos dice que la mitad de ellas ocurren en América Latina y el Caribe. Hay muchos países que, como no tienen ese impacto diario que tienen otros, tienden a ver estas cuestiones como lejanas, pero la idea de hoy, como esto además tenemos invitados de otros países, es darle magnitud y darle realismo al problema y al escenario en donde estamos. Cuando vemos este escenario de impacto de desastres y vemos qué es lo que invierte hoy el mundo, Naciones Unidas nos dice que son bajos los niveles de inversión en prevención. Nahuel Arenas mencionaba la palabra de trabajar ex ante. Bueno, y que las inversiones sean informadas en temas de riesgo, no inversiones realizadas únicamente en función del beneficio económico que producen u otras variables, sino también incorporar el riesgo de desastres en esa planificación que uno hace cuando hace una inversión. Fíjense, de acuerdo al informe que nos da Naciones Unidas, este es un informe del año pasado, cada $100 gastados en ayuda al desarrollo relacionado con desastres, se invierten 50 centavos en proteger el impacto. Es decir, acostumbrados a trabajar en la respuesta. Acá he visto que hay cuerpos de bomberos, estamos acostumbrados a trabajar después de que ocurrió el desastre. No en invertir o trabajar en prevención. Esta es una cultura que estamos trabajando, y justamente una de las razones del seminario de hoy apunta a promover ese cambio de cultura. Bueno, lo mismo lo que vemos allá puesto en otros números, la OCDE nos dice, también podemos ver la magnitud, 5,5 mil millones para prevención contra 119 mil millones en respuesta a las emergencias. Esto nos da una idea que el esfuerzo hoy de inversión relacionado con las emergencias está puesto en la acción posterior y en la respuesta, y no trabajar en prevención y en mecanismos que disminuyan el impacto. Vamos a un ejemplo visible y quizás a una buena práctica. Normalmente cuando hablamos de impacto en una empresa, lo visible es la pérdida de productos y la infraestructura, pero hay toda una serie de negocios que no es que quiero llamarlo invisible, pero es muchas veces lo que tenemos que incluir cuando estamos hablando de pérdidas o de una serie de cuestiones. Normalmente vemos o se difunde aquello que se ve, que son productos e infraestructura. Es más, leyendo algunos artículos, esta famosa frase que después de un desastre, que nos dicen, bueno, lo han perdido todo. Bueno, esa frase que hoy muchos la repiten, los que están trabajando en temas de preparación, de prevención y de emergencia, evidencia una insuficiencia en la preparación para prevenir y atender este tipo de eventos. Hay eventos, desde luego, que quizás revistan el carácter de inevitables, como lo que estoy mostrando a la derecha, que es el tsunami, el posterior al terremoto en Japón. Pero evidentemente no estamos acostumbrados a trabajar en prevención. Quiero darles un caso de la empresa Toyota. Toyota, después del terremoto no vamos a ubicar a Toyota en una pyme, pero sí en el concepto
de a qué nos estamos refiriendo con inversiones y continuidad de negocios, su producción bajó el 62,7% luego del terremoto. Toyota tardó un año en restablecer su mecanismo y su funcionamiento. ¿Qué decide Toyota? Emprender un plan de continuidad de negocio con sus proveedores clave. Uno de los primeros resultados de esa planificación que se hizo allá a partir del año 2011, en la ocurrencia, es decir, hoy estamos a 10 años, fue que durante el COVID, y gracias a ese plan de continuidad, es una de las pocas empresas que pudo seguir equipado frente a la escasez de chips y una serie, es decir, pudo mantener su lógica de negocios producto de el desastre o el impacto que había tenido el tsunami anterior. Un poco la lección que tenemos que tomar o lo que uno busca difundir es que no siempre tenemos que esperar que nos ocurra un desastre para darnos cuenta quizás de la importancia de estos temas. Acá también, y volviendo a lo que es inversión, en América Latina, el BID nos dice que la inversión debería ser de 150.000 millones, hoy es actualmente desde 75.000 millones en América Latina, las inversiones en general. Dice, pero más allá de eso, que aunque sean insuficientes, tiene un impacto importante en los presupuestos públicos y privados. Esto es lo que nos lleva a pensar en qué debemos incluir o qué mecanismos o qué debemos sumar cuando hacemos o programamos una inversión. Es decir, este impacto que tienen en los presupuestos nacionales nos lleva a la reflexión que tenemos que hacer esa mirada o incorporar la información del riesgo cuando avanzamos en alguno de nuestros proyectos. El Banco Mundial nos dice que en los próximos años se van a necesitar una inversión de 100 billones de dólares para cumplir con la demanda actual de electricidad, transporte, telecomunicación y servicio de agua. Miremos la magnitud. Pero ¿qué nos dice también en el mismo informe? Que si no considera el riesgo de desastres, esas mismas inversiones podrían generar pérdidas de 1 billón de dólares en los próximos 10 años. Esto es un poco para mostrarles cuál es la métrica que hoy se está usando, cuál es el concepto sobre el que se quiere trabajar, es decir, bueno, hay una necesidad, hay necesidad de inversiones, pero al mismo tiempo, si no ponemos esa mirada o no incorporamos ese factor del riesgo de desastres, esas mismas inversiones van a tener un retroceso o una pérdida que podríamos evitar o disminuir al momento de hacerlo. Por eso es que la palabra que tanto mencionaba Nahuel y que yo marco acá al final de la información, o que las inversiones estén informadas por el riesgo, es vital en este tipo de cuestiones. Bueno, Nahuel hizo referencia a la reunión que se llevó en Bali, Indonesia, la semana pasada, la plataforma Global 2022, en donde Naciones Unidas, la oficina regional, nos recuerda que en 2021 hubo un promedio de entre 350 y 500 desastres, y que las proyecciones hacia 2030 es 1,5 por día, es decir, se está hablando de cerca de 700 eventos anuales. Esto nos muestra que el escenario hacia el futuro no es un escenario de reducción del riesgo de desastre, sino que si no hacemos algo, esto va a continuar increciendo. Y llama la atención fundamentalmente en Bali, o lo que se discutió en Bali la semana pasada, dos cuestiones fundamentales. Una, invertir en capacidades de datos. Es decir, hoy es un gran déficit que hay. Voy a dar un ejemplo rápido en la Argentina, cuando se construyeron una autopista en la Mesopotamia hace 6, 7 años, se tomó en base el caudal hídrico de los últimos 20 años como data histórica para construir las alcantarillas de esa autopista. ¿Qué pasó?
grandes inundaciones, y lo que no había datos sobre canales clandestinos, y uno a veces cuando habla de canales clandestinos que canaliza agua piensa que por ahí son menores, tienen un impacto menor, los ingenieros a veces toman un margen de recaudo. Bueno, en este caso no pasó así, y vimos caer los puentes uno detrás de otros en una carretera, en una autopista que tenía 3 o 4 años de construcción. Entonces ahí vemos el valor del dato. Hoy se trabaja a veces con datos históricos. Bueno, hay una necesidad de recrear mecanismos que nos tengan o nos aporten mayores datos a la hora de invertir. Y la otra cuestión es el desarrollo conjunto del análisis de riesgos y la inversión en coordinación e infraestructura de datos que permite intercambio de conocimientos y una acción anticipatoria conjunta. Cuando hablamos de conjunta, estamos hablando de sociedad, estamos hablando de inversor y estamos hablando del Estado nacional, del Estado provincial, en el caso de Argentina, o en el caso municipal. Es decir, de nada sirve si esto no lo compartimos en todos los niveles. Estamos hablando de propender a comunidades resilientes, en donde hoy hay un reclamo en que deben intervenir todos los actores desde su punto de vista. Yo quisiera dejar mi tema inicial era para dar marco a lo que vamos a hablar después, algunas reflexiones que nos queden como mecanismos a los que debemos apuntar. La primera es, fortalecer la resiliencia de una compañía requiere articular lo que decíamos recién, con el gobierno, las autoridades locales. No de nada sirve una inversión aislada, que yo en mi fábrica tenga los mejores mecanismos de prevención, si el Estado o los otros actores de la sociedad no contribuyen con su parte. Es decir, la empresa podrá tener una infraestructura que resista un evento amenazante, a sus procesos, que tengan continuidad, pero si no hay una infraestructura y servicios públicos funcionando, caminos para moverse, para mover las mercancías, transporte público para que los trabajadores vayan, estamos en un problema. Por eso digo, esto no es un esfuerzo aislado de uno de los actores. La sociedad en general es la que debe ser resiliente. Entonces es necesario, y ese es uno de los sentidos que tiene ARAIZ, es la de promover este encuentro entre organismos del Estado, el sector privado, y apoyar este cambio de cultura. Y la clave de la reducción del riesgo de desastre reside en que el sector privado invierta en ingeniería teniendo en cuenta los riesgos. Así como en una época empezamos a considerar el impacto ambiental, bueno, hoy en nuestras inversiones, en nuestros proyectos debemos trabajar en los riesgos de desastre también, que hoy son calculables, hay distintas herramientas y distintos mecanismos que lo facilitan. Entonces, y al final creemos que una política es enfrentar los factores subyacentes al riesgo de desastre mediante inversiones públicas y privadas basadas en información sobre el riesgo. Es más rentable que depender principalmente de la respuesta y de la recuperación. No estamos quitando la importancia que tiene la respuesta y la recuperación luego de un evento. Lo que estamos es haciendo un llamado de atención que esa respuesta y esa recuperación sería mucho menor si trabajáramos en prevención. Bueno, esta era un poco la idea que queríamos trabajar cuando hablamos de inversiones resilientes. ¿Qué es lo que debemos mirar? Creemos que un negocio resiliente es un negocio próspero y que debe estar la resiliencia en el centro del desarrollo sostenible. Y no dudamos en decir que el sector privado, además de ser el principal empleador, también debe ser, es el principal inversor. Hay datos que nos dicen que entre el 75 y el 85% de las inversiones en los países provienen del sector privado. Un llamado a que esas inversiones sean articuladas con el gobierno y estén informadas por el riesgo. Muchísimas gracias y
Gracias, Sofía. Muchas gracias, Marcelo. Muy clara la exposición, muy importante esta temática sobre inversiones resilientes, la necesidad de articular tanto el sector público como el sector privado y la sociedad toda. Ahora vamos a dar paso al siguiente tema, que es sobre continuidad de negocios y certificación. Nos va a hacer una presentación el señor ingeniero Guillermo Zucal, quien está a cargo de la Gerencia de Seguridad de IRAN, y el ingeniero Diego Cummins, quien es gerente de certificación, división sistemas, alimentos y personas, certificación sistemas de gestión. Guillermo. Sí, gracias, Sofía. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Agencia ProCórdoba. Muchas gracias a ARAIZ. Realmente es un honor para nosotros compartir con ustedes esta jornada y, bueno, tratar de compartir con ustedes lo que hacemos desde IRAN en esta temática tan importante. Realmente uno aprende siempre, ¿no?, de todos estos seminarios en los que participa, así que para nosotros siempre es enriquecedor escucharlo tanto a Marcelo, a Roberto como a Nahuel. Y bueno, yo voy a dar paso a la presentación que voy a compartir luego con Gómez, que es el gerente del área de certificación. Yo pertenezco al área de normalización, que somos los que trabajamos en el desarrollo de la norma, y a lo que me voy a dedicar es a comentarles muy brevemente respecto a lo que es IRAN, donde estamos trabajando esta norma, y un poco al contenido de la norma, que tiene que ver precisamente con el tema de la continuidad del negocio, y cómo la continuidad del negocio de una organización afecta no solo a la resiliencia de esa organización, sino a la de la sociedad en la que se encuentra inmersa, ¿no? Así que bueno, voy a pasar a compartir la pantalla, y bueno, cualquier inconveniente, por favor me avisan, Sofía, ¿eh? Muchas gracias. A ver si estoy compartiendo ahora. Sí, perfecto. Poner a modo presentación, Guille. A ver, modo presentación. Ahí está. Bueno, para los que no conocen, IRAN es una ONG, es una ONG de utilidad pública, y está reconocido como el Organismo Nacional de Normalización por el decreto 1474 del año 1994, y representamos a la Argentina ante organismos internacionales y regionales de normalización. Quizás el más conocido por ustedes sea la ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, pero después hay otros organismos regionales, como ser COPANT, que engloba a todos los organismos de normas de América Latina y del Caribe y América del Norte, la Asociación Mercosur de Normalización y la Organización Electrotécnica Internacional. Nosotros... Ahí está. IRAN tiene dentro de su sede, nosotros funcionamos acá en la ciudad de Buenos Aires, pero tenemos distintas representaciones en otras provincias, pero en la sede central, bueno, funcionan los departamentos de normalización, de certificación, de documentación, donde hay una biblioteca y la posibilidad de conseguir documentos normativos de todo el mundo, y contamos con más de 9.000 normas IRAN desarrolladas en distintos campos, ¿no?, de la actividad. Y damos también dentro de IRAN cursos de formación que tienen que ver principalmente con el desarrollo de distintos temas normativos. Dentro de lo que es normalización, que es donde desarrollamos las normas, estamos divididos en distintas áreas que van desde eléctrica, construcciones, mecánica, gestión y sostenibilidad, donde se ven todos los temas de sistemas de gestión y temas ambientales, seguridad, que es lo que me toca a mí, alimentos y salud, y química. Y bueno, simplemente para mencionar que el trabajo normativo
no es que IRAN lo desarrolla, no es que nosotros nos sentamos y escribimos una norma o traducimos una norma, sino que lo hacemos a través de distintos organismos de estudio. Actualmente funcionan cerca de 280 organismos de estudio, a los cuales se convoca a gente que está relacionada con cada una de las temáticas, para que trabajen sentados juntos en una mesa y a través del intercambio llegar a un consenso sobre lo que debe contener un documento normativo o una norma, sobre qué requisitos debe contener y cómo se verifican esos requisitos principalmente, ¿no? O sea, básicamente tenemos normas de requisitos, que por ejemplo puede ser la norma de un producto, como puede ser de un juguete, de cualquier artículo eléctrico, o normas de sistema de gestión, como que quizás el más conocido por todos ustedes sea la sistema de gestión de calidad, que es la IRAN ISO 9001, ¿sí? También están las de sistema de gestión ambiental, que es la 14001, o la de salud y seguridad en el trabajo, que es la 45001, que quizás sean los sistemas de gestión más conocidos. Pero bueno, después de normas de productos van desde juguetes hasta transformadores, por ejemplo. Realizamos reuniones, actualmente todas estas reuniones se están llevando acá en forma virtual, más de 1.500 reuniones por año, y el año pasado publicamos cerca de 250 normas de distintas temáticas. Dentro de todo lo que es el trabajo nuestro, hay una parte muy importante que es nuestro relacionamiento con la ISO, o sea, con la Organización Internacional de Normas, participando a nivel internacional en alguno de sus comités y participando activamente y llevando la voz argentina a estos foros internacionales, ¿no? Porque lo importante de cualquier norma internacional es que pueda reflejar la visión de los distintos países que forman parte de este grupo, ¿no? Así es que nosotros estamos participando activamente en distintos grupos dentro de la ISO, uno de los cuales es el ISO TC 292, que es el que nos ocupa hoy aquí. Este ISO TC 292, o sea, ISO Technical Committee 292, habla de seguridad y resiliencia. Es un comité técnico que comenzó llamándose Defensa Civil, era el ISO Comité Técnico 223 y comenzó en el año 2001. ¿Y por qué comenzó? ¿Cuál fue la piedra de inicio de este comité técnico? Yo no sé si muchos de ustedes recuerdan la tragedia del Kursk, el submarino ruso, que se fue al fondo del mar, en el mar de Barents, y que al cabo de dificultades en poder hacer un rescate coordinado, primero por las autoridades rusas no lo deseaban, pero después, bueno, cuando llegó la colaboración de Gran Bretaña y Noruega ya fue tarde, y bueno, lamentablemente fallecieron los 118 tripulantes, pero eso motivó al organismo de normas ruso, que se llama Cost Standard, a solicitar dentro de la ISO la creación de este comité, en el sentido de cómo reaccionar, cómo estar preparados ante algún tipo de emergencia o situación imprevista que lleve a interactuar a distintos organismos, pero trabajar principalmente en la búsqueda de soluciones desde la etapa previa o pensando en lo que puede suceder, digamos, ¿sí? Esto motivó que se origine un primer comité técnico, el 223, que principalmente el objetivo tenía el de aumentar la seguridad social, es decir, proteger a la sociedad y la respuesta a incidentes, emergencias y desastres que podían ser causados tanto por actos humanos intencionales o no, peligros naturales o fallas técnicas. Y esto motivó que a partir del año 2001 se empiece a trabajar conjuntamente con distintos países en la elaboración de algún tipo de normativa al respecto. En el año 2005 se cambió el nombre del comité técnico y se lo comenzó a llamar el de seguridad de la sociedad,
y finalmente luego pasó a llamarse Seguridad y Resiliencia a partir del año 2015. Y este comité técnico, uno de los primeros documentos que desarrolló fue una norma relativa específicamente a la continuidad del negocio, ¿sí? Esperen que no me está funcionando la transición. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Guillermo, si tenés problemas para compartir, podemos colaborar. No, ahí se arregló. Actualmente en este comité técnico participan 49 países y ya desarrolló más de 42 normas y tiene 23 en desarrollo, ¿sí? Y Irán es participante desde el año 2011. Y cuando era posible asistimos a varias de sus reuniones presenciales. Entonces, para llevar la voz argentina a este comité técnico, nosotros tenemos constituido lo que es un subcomité dentro de Irán, que se llama Subcomité de Respuesta ante Emergencias y Gestión de la Seguridad, que el coordinador es el ingeniero Mario Paunesa y el secretario es el señor Héctor Rago de Catam. Y el propósito de este subcomité es el de generar un espacio de intercambio de información y experiencia entre los diferentes actores involucrados en la respuesta ante emergencia. Y principalmente buscar de adoptar o desarrollar normas que ayuden a la respuesta ante emergencias y a la mejor gestión de los recursos disponibles. En este subcomité participan distintas entidades, ya sea del orden privado como del orden público, de distintos rangos, ¿no? Desde cuerpos de bomberos, universidades, empresas privadas, distintas secretarías, distintos ministerios o distintas organizaciones regionales que entiendan que el trabajo en la prevención de riesgos de desastres es uno de los factores importantes. También participan Defensa Civil, es decir, muchos sectores están interesados en esta temática. Y a lo largo de estos años, nosotros hemos tomado muchas de las normas ISO que desarrollaba el comité técnico que les mencioné antes, y las hemos adoptado. Muchas de las cuales, cuando las adoptamos como en forma idéntica, es que se denominan normas Irán-ISO. Y ustedes pueden ver acá en la presentación los distintos temas que abarcan estas normas. Yo destaqué acá lo que nos toca hoy, que es la Irán ISO 22301, que es la de Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio, los requisitos, pero hay otras tres que están muy relacionadas con estas y que tienen que ver. La ISO 22313, que es una guía para el uso de la norma 22301. ¿Por qué se hacen a veces estas guías para usar una norma? Porque a veces las normas en general plantean los requisitos y plantean cómo se verifican los requisitos, pero a veces es necesario que haya algún tipo de explicación un poco más amplia, de modo que la lectura de la norma pueda resultar un poco más simple. Hay otras dos normas, que son la 22.317 y la 22.318, que complementan la 22.301, que es la de continuidad del negocio, y tienen que ver principalmente con cómo analizar el impacto que puede tener en el negocio cualquier tipo de evento disruptivo, ¿no? Y después también la 22.318, que tiene que ver con la continuidad de la cadena de suministros. O sea, el trabajo que desarrolla el subcomité es muy, muy importante, porque lo que hace es poner a disposición de quien lo desea consultar o adquirir cualquiera de estas normas en idioma nacional, ¿sí? Porque uno de los factores... Mira, que siempre... vamos a hacer una... ¿Sí? Bueno, no sé, había una interrupción, pero no sé. Continúo, Sofía. Sí. Bueno, el tema es por qué un sistema de gestión de continuidad del negocio. Nosotros, cuando hablamos de sistema de gestión, lo que
lo que uno principalmente tiene que considerar es que un sistema de gestión lo que tiende es a la mejora continua. Es decir, un sistema de gestión es un sistema que nos permite plantear algo, planificarlo, ponerlo en práctica, revisar cómo funcionó y corregir aquellos temas que uno vio que generaron alguna falla en el sistema. Por eso lo llamamos sistema de gestión. Un sistema de gestión tiende siempre a la mejora continua porque siempre está mejorando sobre sí mismo, ¿sí? Entonces, este sistema de gestión, de continuidad del negocio, básicamente lo que busca es que ante cualquier tipo de situación imprevista o disruptiva, como la querramos llamar, uno esté preparado, ¿sí? ¿Y en qué nos favorece? En tener una reacción oportuna, en distribuir mejor los recursos, en concentrarse en objetivos, disminuir el impacto que esa situación imprevista nos podía generar y luego volver a restablecer las condiciones normales mucho más rápido. Lamentablemente, vinimos de una pandemia que generó muchos trastornos. Las secuelas de la pandemia, como bien mencionaba anteriormente Marcelo Rosas, todavía es difícil de conocerlos, pero todos sabemos que afectó en mucha medida a las pequeñas y medianas empresas, que muchos tuvieron que lamentablemente parar sus actividades, pero a su vez también nos dejó varias enseñanzas, en el sentido de que nos marcó cómo es de importante la interdependencia que existe entre todos, ¿no? O sea, una sociedad, una organización podrá, como bien lo dijo también antes Marcelo, una organización podrá estar preparada, podrá generar toda su gestión, podrá desarrollar todo su andamiaje para estar preparada frente a cualquier imprevisto, pero la pandemia nos demostró que cualquier organización, aunque esté bien preparada, no puede por sí sola seguir trabajando si no está relacionada con otras organizaciones. Al principio de la pandemia, recuerdan que se empezó a catalogar las actividades esenciales. Por ejemplo, alimentos era una actividad esencial, pero para que los alimentos puedan ser distribuidos, tendrían que funcionar el transporte, tenían que funcionar los camiones, por ejemplo. Entonces pasó a ser esencial todo lo que estuviera relacionado con eso. Pero después, cuando tenían que funcionar los camiones, por ejemplo, una gomería pasó a ser esencial, porque si una gomería no podía solucionar el problema que cualquier transporte podía tener al pinchar una rueda, por ejemplo, se frenaba una cadena de suministros hacia el sector alimentos. Entonces, cualquier organización que por más que quiera prepararse tiene una interdependencia con muchos sectores, y eso hace que la conexión entre todos pueda generar sea en pos de la resiliencia de toda la sociedad, digamos. Ser resiliente individualmente no cabe, digamos, ¿sí? Entonces, los sistemas de gestión, un sistema de gestión básicamente de continuidad del negocio, lo que nos muestra es esto: ante un impacto, ¿sí?, donde caen las actividades, donde cae el negocio, de no tener un sistema de gestión nos iríamos a la línea punteada, que está más abajo, donde el impacto sería mucho mayor y el tiempo de recuperación sería mucho más pronunciado, mucho más extenso. En cambio, con un sistema de gestión lo que uno busca es mitigar la respuesta, que el impacto no alcance niveles tan bajos, sino que llegue a una capacidad mínima aceptable de operación. Por supuesto, no quizás para todos los productos críticos o servicios que deba proveer la organización, pero sí para mantener la organización en funcionamiento. Entonces, la línea punteada nos muestra cómo un sistema de gestión puede ayudar a que la capacidad de trabajo de esa organización esté en un mínimo aceptable y que la recuperación sea en un menor plazo que aquel respecto del cual uno no hubiera tenido un sistema de gestión implementado. Entonces, como ya les dije antes, esto tiene que ver con un sistema de mejora continua, y
Yo acá voy a ir un poco más rápido, porque si no, no vamos a hacer con el tiempo, pero fíjense cómo funcionaría un sistema de gestión. El sistema de gestión, cuando uno lo implementa, estamos dentro de lo que es el círculo de naranja. Uno realiza un estudio, hace un análisis, ve cuál es el impacto en el negocio que podría tener un evento disruptivo, desarrolla estrategias para mitigar ese evento disruptivo, genera respuestas, tiene que existir una concientización y capacitación, lo prueba, lo mantiene al sistema y así se genera dentro del círculo naranja. Pero ante el evento disruptivo, acá colocado con esta pequeña bomba, se sale del sistema y es donde empieza a aplicar el sistema. Entonces, hay que ver cuál fue qué tipo de crisis generó ese evento, cómo se comunica, cómo se activan los procedimientos de emergencia que uno tenía en carpeta, digamos, tenía desarrollando, cómo se activa todo ese sistema, cómo se opera durante la crisis y después cómo se vuelve a la normalidad. Digamos, esto es básicamente el esquema de cómo uno tiene que estar preparado ante la emergencia, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que uno implementa, es analizar el impacto que puede tener sobre el negocio ese evento disruptivo, cuáles son las estrategias para desarrollar el mismo, cuáles son los planes y procedimientos y cuál es el programa de ejercicio. Y voy a ir un poco más rápido, pero básicamente lo que uno tiene que determinar es qué es lo que quiero cubrir. O sea, yo me voy planteando escenarios. Dentro de lo que es el sistema de gestión, uno se plantea distintos escenarios. Por supuesto que los escenarios van a estar en relación, vamos a ir para que vean la norma, porque el tiempo corre. Esta es la carátula de la norma, la 22301, y esta es la que yo les mencionaba, la 22313, que es la guía para el uso de la norma, ¿sí? Lo importante es que el sistema de gestión, como les decía antes, la interdependencia que tenemos que tener y todo lo que elaboramos está dentro de un contexto. Entonces, lo que están planteando las normas de sistema de gestión de la ISO es que uno tiene que analizar ese contexto en el cual se mueve. Hoy no podemos estar exentos del contexto y esto lo hemos aprendido todos. Analizar el contexto, analizar cuáles son las necesidades y expectativas que tienen las partes interesadas, quiénes pueden ser las partes interesadas en nuestra organización, además de los clientes específicos que uno puede tener, y las partes interesadas puede ser la sociedad en general, algunos actores cercanos, los proveedores. Es decir, hay que realizar un análisis para ver cómo uno afecta a esas partes interesadas y cómo el contexto puede afectar el desarrollo de todo lo que nosotros planificamos. Entonces, básicamente, todas las normas de sistema de gestión hoy en día realizan una comprensión de la organización dentro del contexto, que es muy importante. Otro punto que después es importante dentro de la norma es lo que se refiere a la planificación. Y acá tenemos dos conceptos. Uno que es la planificación para hacer que el sistema funcione, ¿sí? Porque nosotros podemos tener el mejor de los sistemas, pero si no está planificado adecuadamente, no lo vamos a poder implementar. Entonces, tenemos que estar bien seguros de que dentro de la planificación que nosotros hacemos del sistema, hayamos considerado las necesidades de las partes interesadas, los riesgos que incorporó en las normas, es decir, ante cualquier... Esos riesgos hay que evaluarlos y esas oportunidades también. Y si esos riesgos, por ejemplo, el riesgo de que ante una situación como la que vivimos, el riesgo de no contar con combustible para poder llevar alimentos. Bueno, ese es un riesgo. ¿Y por qué se debe ese riesgo? ¿Qué se puede hacer para solucionarlo? O sea, son todos escenarios que llevan a que uno no solo planifique dentro de su organización, sino que extienda la planificación hacia actores externos que podrían estar influyendo en nuestra planificación.
Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué recursos se van a necesitar? ¿Quién va a tomar la responsabilidad de cada una de las acciones? ¿Cuándo se finalizará con la planificación dentro del sistema? ¿Y cómo se evaluarán los resultados? Todo eso configura un plan para nuestro sistema. Y después, por supuesto, lo que es más importante es la parte operativa. Y acá la parte operativa es cómo vamos a funcionar ante la emergencia principalmente, ¿sí? ¿Cuáles son los planes que vamos a desarrollar ante la emergencia? ¿Y cuál es la emergencia? Y uno no sabe cuál es la emergencia. Entonces, lo que tiene que plantear son distintos escenarios, realizar el impacto de cada uno de esos escenarios de emergencia, cómo influye en nuestro negocio. Para cada uno de esos impactos o para cada una de esas emergencias, cuáles son las políticas que nosotros queremos seguir manteniendo, cuáles son qué interdependencia tenemos con otras actividades, cómo tenemos que manejar los sistemas de transporte, de logística, las finanzas. Todo eso conforma el escenario sobre el cual tenemos que trabajar. Y también hay que buscar las soluciones y cómo vamos a responder ante cada uno de esos escenarios. Realizando la evaluación de riesgos, buscando cuáles son los recursos. Es decir, pero es un mapa general que una organización debería realizar como para estar preparado frente a distintos tipos de emergencias. La pandemia nos enseñó así de golpe a todos sobre cómo sería el extremo de la planificación. Yo creo que fue una enseñanza que no hay que desechar, digamos, ¿no? Lástima que muchas de las organizaciones no estaban preparadas para esto. Pero lo que nos demostró también la pandemia es cómo las organizaciones pueden reaccionar de alguna forma cuando pueden contar con los medios y los recursos para hacerlo, ¿sí? Por supuesto, como todo sistema de gestión, una de las partes importantes después es la evaluación del desempeño, lo que llamamos siempre revisión por la dirección, auditorías, que hacen que uno vaya evaluando, como yo les dije cuando estaba en el círculo naranja, para ver cómo funciona en la teoría todo esto. Cuando sucede un evento y uno tiene que aplicar lo que estuvo analizando, el análisis ahí es más profundo y la evaluación del desempeño, de cómo funcionó el sistema, es más importante. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que consiste una norma. Después, bueno, las no conformidades y acciones correctivas y la mejora continua. Pero principalmente el hecho de contar con una norma, si bien muchos pudieron defenderse, el hecho de contar con una norma de sistema de gestión de continuidad del negocio, lo que posibilita realizar un análisis es tener una herramienta ordenada sobre cómo hacer ese análisis, sobre cómo estar preparado, sobre cómo prevenir y cómo después volver a operar. Yo creo que es una herramienta que nosotros pusimos a disposición de la gente el año pasado, perdón, en el 2021, en el 2020 justamente la sacamos como norma de emergencia porque entendimos que era indispensable para la sociedad en ese momento tener esta herramienta. Es una herramienta muy útil que habría que leer, que tendrían que considerar, y yo les digo, en conjunto con la 22.313, que es la guía para la aplicación. Y ahora, bueno, en virtud del tiempo que tenemos, le voy a pasar la palabra a Diego Cummins, que es el gerente de nuestro sector de certificación, para que él les comente esto que nosotros llamamos la certificación, que es la validación por un tercero externo del sistema que uno puede tener implementado en su organización, que como todo esquema de certificación siempre sirve a uno para ordenarse, ¿sí? Así que muchas gracias. Después cualquier otra pregunta sobre la norma me la pueden hacer, y si no, Diego, te paso la palabra si estás por ahí. Sí, ¿qué tal, Guillermo? Gracias. Por favor, deja esa diapositiva. Lo que sí te voy a pedir es si yo solo, para todo el público presente, solo tengo dos, esta y la que viene, así que va a ser bastante breve. Bien. Pero vos tenés el control, así que cuando te pida pasar a la siguiente. Dale. Gracias a todos por estar ahí, gracias por la invitación y por dejarnos participar. Para aquellos que no conocen cómo es esto de la certificación de un sistema de gestión, bueno, la certificación consiste, como dijo Guillermo, en una mirada externa de una tercera parte, que en este caso somos nosotros, que
previo una parte comercial en la cual definimos el perfil de la organización y calculamos cuánto tiempo necesitamos para ir a auditarla, vamos y hacemos esa auditoría inicial que se divide en dos partes. Ahí, como dice la tablita o grafiquito, etapa 1 y etapa 2. Entonces la auditoría inicial, de certificación inicial, se divide en estas dos partes. En la etapa 1 vemos el diseño de cómo se implementó el sistema de gestión, las entradas, las salidas, y cuál es el alcance, principalmente. Y en la etapa 2 vemos la parte operativa de cómo está implementada dicha herramienta. Y para nosotros no deja de ser más que una herramienta. Tiene que ser una herramienta para, como hablaba Guillermo, tener en cuenta el contexto, y plantearse objetivos, y tener distintos tipos de acciones para poder abordar esos riesgos y oportunidades que previamente analizaron. Eso como resumen. Pero esto no es un contrato de voy y saco una foto en etapa 1 y etapa 2 y termina ahí. Esto es un contrato de 3 años, en lo cual una vez al año, el certificado tiene vigencia por 3 años, y una vez al año vamos a hacer una auditoría de mantenimiento, o de seguimiento, como llamamos nosotros, de esa certificación otorgada. Entonces nos van a recibir 2 veces al inicio, y después, una vez por año, vamos a hacer una auditoría de seguimiento. Como resultado de esas auditorías de seguimiento están las temibles no conformidades que tantas veces se escuchan, que en realidad lo que lo que planteamos nosotros es una jornada de trabajo en el cual evaluamos cómo se está siendo utilizada la herramienta con respecto a los requisitos. Entonces, al final no es más que una jornada de trabajo y a ver cómo las organizaciones están haciendo uso de la herramienta y cómo la están aprovechando, ¿no? Y al final del segundo mantenimiento ya pasamos al tercer año, y existe la posibilidad de renovar, y por eso se llama recertificación, renovar el contrato por otros 3 años y mantenerse certificado. De nuevo, esto es una herramienta para la cual, como tantas otras que existen de distintas índoles, no es un sistema informático para aquellos que no están familiarizados con eso, a veces lo preguntan. Esto actúa directamente sobre cómo va a trabajar la organización y las personas de la organización dentro de su día a día. No requiere tener un equipo extraordinario para mantenerlo, requiere que ciertas partes del equipo que ya existe adopten distintos roles, y dentro de esos roles cumplan ciertas funciones, ¿no? Entonces es como una herramienta que ayuda a ordenar un poco cómo abordar ciertas circunstancias. Y sí, lo que trae como diferenciador eso de otro hecho disruptivo, o que, aunque no tengan que ser disruptivos, por eso son pequeños hechos que modifican el contexto de esta herramienta. Es clave. Esta herramienta directamente actúa como sobre las distintas áreas de la organización, de cómo colectar la información, plantearse, analizarla y plantearse nuevas acciones para cumplir los objetivos que estaban previstos dentro del mismo periodo. Así que, dicho esto, quiero agregar una sola cosita más. IRAM pertenece, Guillermo, si puedes pasar a la siguiente transparencia. Ahí está. IRAM pertenece a una red que se llama ICUNET, que está conformada por miembros en todo el mundo, y a la vez tenemos esto de reconocimiento mutuo de nuestras certificaciones. Entonces, con cada certificado de IRAM, no para todas las normas, solo para algunas que están reconocidas por ICUNET y por la red y por todos los miembros, emitimos un certificado también internacional que debe acompañar al certificado de IRAM, diciendo que, bueno, esta norma en otro país también es reconocida. Entonces, hasta acá era un poco lo que les quería presentar. En el caso de que alguna organización o presente quieran certificar en el futuro, o se encuentren certificadas y quieren acercarse a alguien con otra empresa, con otra certificadora, y quieran venir con nosotros, no más que contactar con IRAM y les explicamos un poquito el proceso, que quería acercarles solamente el resumen del proceso de certificación, y para los nuevos que nunca han oído hablar, abiertas las puertas y los contactos para que se acerquen, nos escriban, nos llamen, y les explicamos un poco las capacitaciones que podemos dar, o cómo es un proceso en sí de certificación, y cuál. No quería ahora ahondar en los beneficios y seguir extendiendo la charla. Ahora vamos a dar por terminada nuestra intervención acá, y agradecerles nuevamente la oportunidad de haber podido participar. Sí, Diego, sí, gracias, Diego. Yo solamente para terminar la charla, les quiero comentar que ustedes pueden acceder dentro de IRAM. Hay una plataforma de normas que están para poder ser visualizadas por
por cualquiera, digamos, ¿sí? Las normas nosotros en IRA las vendemos, pero hay algunas normas que fue necesario colocar durante la pandemia porque era importante que sean conocidas por la gente. Entonces ustedes pueden entrar, según lo que está puesto acá en la pantalla, a irancolección.org.ar, colocando empresa Iran Ayuda, y con esta contraseña, y van a poder ver dentro de todas las normas que están mencionadas ahí, la 22.301, ¿sí? Como una norma de consulta, ¿sí? Así que bueno, eso es todo por nuestra parte, Sofía. Si después hay alguna pregunta, con gusto espera que salgo del modelo compartido. Y bueno, esperemos haber cumplido un poco con el tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Sofía. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Diego. La verdad que es muy interesante, es muy clara, las presentaciones muy dinámicas también, son temas por ahí muy complejos y que son difíciles por ahí de entender y han dado una presentación muy esclarecedora. La intención de este seminario no era solo mostrar la parte de certificación, la parte normativa, sino también la parte práctica. Es por ello que ahora le vamos a dar la palabra a Daniel Marino, quien es gerente de gestión de riesgos y cumplimiento normativo de Sancor Seguros, que nos va a dar, nos va a mostrar un modelo de plan de continuidad de negocios y certificación. Muchas gracias, Sofía. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer la invitación a Araiz, a ProCórdoba, para tratar de exponer un poco el caso práctico de lo que tan bien Guillermo explicó recién, que es el proceso de llevar a cabo adelante una continuidad de operaciones en una empresa, y contar un poco cómo venimos trabajando en ese tema en el Grupo Sancor Seguros. Si me permiten, brevemente, prometo que es muy brevemente, vamos a hacer una introducción de qué es el Grupo Sancor Seguros, para que aquellos que no lo conocen tengan una idea. Estamos hablando de un grupo asegurador con más de 9.300.000 asegurados en todo el país, más de 3.300 empleados, 774 oficinas identificadas a lo ancho y largo del país, y una red de productores y asesores que son los que venden nuestros seguros, de más de 13.000 productores y asesores. Nuestra casa central está en la provincia de Santa Fe, precisamente en la ciudad de Sunchales, y de ahí, como pueden ver acá en el mapa, nos extendemos, como decía recién, a lo largo y a lo ancho del país, con 15 sucursales, o sedes o delegaciones, 26 oficinas comerciales propias, y bueno, después sí, tenemos toda la red de productores que mencionaba anteriormente, y 8 centros médicos laborales. Entre las empresas con las que cuenta el Grupo Sancor Seguros, sin lugar a duda que la madre de todo este grupo fue la cooperativa, Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, pero luego nació la aseguradora de riesgo de trabajo, Prevención RT. Si nos venimos un poquito más acá en el tiempo, vamos a encontrar la empresa de medicina prepaga de Prevención Salud, Prevención Retiro, una aseguradora de riesgos de retiro, perdón, ¿sí? De seguros de retiro, y un banco también, el Banco del Sol, es propiedad del Grupo Sancor Seguros. Tenemos una reaseguradora como Punto Sur, y no voy a mencionar todas porque si no podemos estar un rato largo y no era la intención. El CITES. ¿Por qué menciono el CITES? Porque es un centro de innovación tecnológica, empresarial y social, que se encuentra anclado acá, en Sunchales, y donde hacemos, digamos, el apoyo a cualquier idea innovadora que tenga la gente, ¿sí? O sea, transformamos ideas innovadoras en startups, ¿sí? De acá ya han salido muchas empresas como Llamando al Doctor, que es una aplicación para atención remota, que sirvió mucho para las épocas de pandemia, y que una vez que digamos que la idea se plasma, luego se pasa a comercializar, y ya lo tienen muchas empresas de medicina prepaga. También menciono que son empresas en el país, porque tenemos presencia tanto en Brasil, Uruguay y Paraguay, ¿sí? La estructura con la que contamos, para ya metiéndonos en el tema que nos trae acá, que es el tema de los planes de continuidad o una estrategia de continuidad,
Tenemos una estructura formal, ¿sí? Una estructura formal que depende de la Gerencia de Riesgo y Cumplimiento Normativo. Yo soy el gerente de Riesgos y Cumplimiento Normativo, y ahí tenemos dentro de esa gerencia lo que es el área de ciberseguridad, de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y la jefatura de riesgos operacionales y continuidad, ¿sí? Acá voy a mencionar que nosotros empezamos con una jefatura de riesgos operacionales, y debido a un incidente que no fue tal, pero que bueno, que en su momento sí generó una disrupción por algunas horas de nuestras operaciones, que fue una amenaza de bomba en uno de los edificios donde está el call center enclavado. Hubo que desalojar ese edificio y nos quedamos sin atención de líneas de ART, que son líneas de ART, es una aseguradora de riesgo de trabajo donde se reciben pedidos de emergencias médicas. Nos quedamos sin esa línea de atención por 2 o 3 horas, lo que llevó a la empresa a replantear la necesidad de tener un área de continuidad de las operaciones. Esto, no sé si lo dije, pero fue hace más de 10 años, entonces ya hace más de 10 años estamos trabajando en temas de continuidad dentro del grupo Sancor Seguros. Esto es lo que es la estructura formal. Nosotros dependemos de la gerencia de riesgo técnica y cumplimiento normativo, que depende directamente del CEO, ¿sí? Pero también hay una estructura, y no menos importante, informal. A ver, cuando digo una estructura informal, no es que no exista, sino que está por fuera de la estructura que mostramos en el organigrama que veíamos recién, ¿sí? Tenemos un comité de riesgos. Este comité de riesgo es sumamente importante, porque este comité de riesgo es el responsable de vigilar la infraestructura de todo el sistema de continuidad de negocios, ¿sí? Dando apoyo con procesos, con recursos y también con personas, ¿sí? O sea, el comité de riesgo es el que además aprueba todo el marco normativo de continuidad de negocios, y es el encargado de llevar al Consejo de Administración todos los temas referentes a la continuidad, ¿sí? O sea que el consejo, el comité de riesgos, es el que da visibilidad al resto de la organización de todos los temas relacionados con la continuidad. Y algo muy importante, porque yo no lo mencioné, pero en la estructura que mencionaba de riesgos operacionales y continuidad, es una estructura donde hay personas, de las cuales una es 100% de tiempo dedicada a lo que es continuidad, y ustedes se preguntarán cómo es que con una persona pueden llevar adelante un proceso de continuidad efectivo para una organización de más de 300 personas, 3.300 personas, y con tantas empresas que pertenecen al grupo. Bueno, la clave está en estos referentes de riesgos y continuidad. ¿Qué es esto? Son personas que tenemos en cada una de las áreas de la organización, donde para nosotros yo lo llamo que son nuestro brazo armado. ¿Por qué? Porque son los encargados del mantenimiento de los planes, son los encargados de mantener actualizado el proceso de revisión de los procesos, son los encargados de llevar adelante las pruebas de continuidad. Por supuesto, no están solos en eso. Nosotros con el equipo de riesgos y continuidad los apoyamos, los capacitamos, hemos llevado adelante un proceso de capacitación durante años. Hoy tenemos una red de referentes altamente capacitados, y podrían decirse que pasan a ser como si fueran empleados del área de riesgos y continuidad, ¿sí? Pero para esto es necesario contar con el apoyo de la organización, y el comité de riesgos es el que brinda el apoyo. Cuando mencionaba personas me refería a esto, ¿no? Tener gente en otras áreas donde, además de sus responsabilidades diarias, tienen asignadas responsabilidades sobre el plan de continuidad de negocios, ¿sí? ¿Cuál es el perfil de esta gente? Bueno, es sin lugar a dudas que es gente que tiene que conocer el proceso del cual es el gestor o es el referente al dedillo, tiene que tener un buen trato y llegada al resto de su gerencia, tiene que tener proactividad y, por supuesto, tiene que contar con el aval de su sector para dedicar tiempo a este proceso. O sea que, además de la estructura formal que mencionaba, es muy importante tener esta red de referentes de riesgos y continuidad, donde nosotros son más de 30 personas que hemos llevado a la ciudad de Buenos Aires, hemos hecho actividades prácticas y no solamente teóricas. Ya metiéndonos en lo que es la metodología que hemos llevado adelante en el grupo Sancor Seguros, sí hemos hecho
seguido el marco metodológico de la 22.301, que como mencionaba al principio, es el marco metodológico que Guillermo nos explicó hace un ratito, ¿sí? Donde el primer paso es comprender la organización. O sea, ¿qué hicimos para comprender la organización? Bueno, hay que relevar todos los procesos de la organización, identificando aquellos procesos críticos, identificar aquellos procesos que están relacionados e interrelacionados con nuestros procesos, porque puede ser que yo tenga en cuenta mi proceso, pero no tenga en cuenta que mi proceso depende del proceso de otros de los sectores, ¿sí? O sea, yo no puedo cobrar si no emito pólizas, entonces cuando yo analizo mi proceso, debo analizar mi proceso como un todo y con las interrelaciones que mencionábamos hace un rato, ¿sí? Entonces, identificar estos procesos, identificar el tiempo de recuperación de los mismos, identificar el máximo tiempo que yo puedo estar sin soportar esos procesos, ¿sí? Todo es para reducir el impacto, ¿sí? Y evitar los daños irreversibles a la organización, ¿sí? Entonces, una vez hecho este paso de comprender la organización, tenemos que llevar adelante el desarrollo de los planes, ¿sí? El diseño de la estrategia de continuidad. A ver, la estrategia de continuidad, generalmente nosotros la empezamos haciendo para aquellos procesos con un tiempo de recuperación corto, para aquellos tiempos de menor RTO, Recovery Time Objective, es el RTO, ¿sí? Pero luego nos dimos cuenta que teníamos aquellos procesos que, si bien no tienen un tiempo corto de recuperación, sí sufren un impacto y en caso de materializarse provocarían un impacto irreversible, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, un incidente grave de ciberseguridad, ¿sí? Entonces, no solo desarrollamos planes de continuidad para estos procesos de menor RTO, sino también aquellos de mayor impacto, perdón. ¿Cuál es? El impacto nosotros lo medimos en 4 grandes eslabones. Por supuesto, el impacto económico es uno de esos, la pérdida de clientes, ¿sí? El daño en la imagen corporativa y aquel impacto que nos produzca un incumplimiento legal o regulatorio. Entonces, teniendo en base estos 4 puntos que mencionaba recién, más aquellos con menor RTO, nosotros trabajamos en el desarrollo de los planes de continuidad. Planes de continuidad que comprendían, o sea, y acá donde empezamos a analizar los riesgos, ¿no? Porque una cosa es tener identificados los riesgos y otra cosa es tener, digamos, el impacto de estos riesgos, cómo se materializan. Nosotros acá analizamos 4 escenarios de indisponibilidad: de instalaciones, de proveedores críticos, de recursos humanos y recursos tecnológicos. Cuando nos referimos a recursos tecnológicos, bueno, son todos aquellos aplicativos, recursos informáticos, comunicaciones. Entonces, desde este punto de vista, estos 4 escenarios, nosotros desarrollamos nuestros planes de continuidad. A ver, como ejemplo, este ejemplo que yo mencionaba, que hace 10 años tuvimos un incidente donde tuvimos que desalojar el edificio y nos quedamos sin atención telefónica. Bueno, desde el punto de vista de los recursos tecnológicos, nosotros habilitamos un sitio alterno, ¿sí? Habilitamos un sitio alterno. Por supuesto que no vamos a estar con las 200 bocas de atención telefónica, sino que quizás estemos con 30, 40, son aquellos que mínimamente permiten seguir con el desarrollo mínimo y estándar para poder atender las necesidades que requiere los terceros, ¿sí? Entonces, un sitio alterno, con computadoras, con los programas necesarios para hacer esto de la atención telefónica, y también analizar aquellos proveedores que, en caso de tener indisponibilidad de recursos humanos, porque ahí nosotros estamos diciendo, movemos la gente a un sitio alterno, ¿sí? En caso de no contar con los recursos humanos, tener un proveedor que a nosotros nos pueda inmediatamente, dematerializado el incidente, seguir con la continuidad de las operaciones. Vale aclarar que todo lo que es atención telefónica tiene un RTO mínimo, un RTO de minutos, ¿sí? Entonces, tenemos ya un contrato con un proveedor que, en caso de materializarse, toma la línea y empieza y da continuidad. Esto es, digamos, un ejemplo del plan desarrollado. Así dicho, parece fácil y que lo hicimos en 10 minutos, lleva mucho tiempo. La disponibilidad de un sitio alterno, la disponibilidad de equipos que en caso de no haber incidentes están ahí, quietos, sin usarse, todo lo que es el despliegue del software necesario,
digamos que son muchos recursos necesarios para poder atender y dar continuidad ante la materialización de un incidente. Después, por supuesto, el paso es implementar los planes que mencionaba recién y después hacer las pruebas y mantenimiento de estos planes, porque puede ser que vayan cambiando los procesos, la gente y los eventos, ¿sí? Esto más o menos como nosotros llevamos adelante nuestro plan de continuidad, así explicado súper aceleradamente, ¿sí? Ahora, antecedentes. Me gustaría un poco contarle cómo fue el desarrollo de este camino de continuidad, un camino que es cíclico, como bien se mencionaba anteriormente, no es que se hace una vez y ya está, sino que es un círculo donde continuamente debemos ir retroalimentando nuestros planes, ¿sí? Nosotros empezamos allá luego del incidente, lo primero es que, bueno, crear el área, asignar personas a esto, y desarrollar un marco normativo. Un marco normativo que, como mencionaba recién, se basó en la 22.301, en la IRA ISO 22.301. Luego desarrollado el marco normativo aprobado por el comité de riesgo que yo no mencioné, pero que sesiona trimestralmente, y por supuesto, ante el caso de urgencia, es a requerimiento, ¿sí? O sea, no es que trimestralmente, y si no, no hay manera de contactarse, hay toda una cadena de llamados, hay sitios también, digamos, bueno, ahora la pandemia aceleró algunas cosas que después vamos a mencionar, pero se pueden hacer encuentros virtuales, en caso de necesidades. Pero si no, el comité opera trimestralmente y tiene un reglamento propio, este comité de riesgos. Luego de establecer el marco normativo, nosotros hicimos la creación del comité de crisis. ¿Qué es el comité de crisis? Es un comité distinto al comité de riesgos, es un comité que actúa en caso de materializarse una crisis. El comité de crisis está formado por los altos directivos de la organización, son aquellos que, digamos, a nosotros debemos darle los datos para tomar decisiones y son los capacitados para tomar la decisión de llevar adelante o implementar el plan y activar los planes de emergencia que tenemos. Este comité de crisis tiene designado un director de emergencia, y también hay un equipo de crisis. El director es el que actúa entre el comité y el equipo de crisis. El equipo de crisis es aquel equipo que va enseguida a actuar en caso de materialización de una crisis. Y acá el comité de crisis está armado pensando atender las necesidades de la organización en caso y dependiendo del incidente que se materialice. ¿Qué es esto? Por ejemplo, parte del equipo de crisis son el área de seguridad física, el área de recursos humanos, en caso de indisponibilidad de recursos humanos, el área de higiene, seguridad y medio ambiente, el área de seguridad informática y TI, en caso de un incidente de ciberseguridad, el área de obras y mantenimiento de la organización, o sea, como verán, el área de relaciones públicas, porque es el que va a tener que salir a dar el comunicado ante la materialización de un evento. O sea, este comité de crisis es el que actúa en base a las instrucciones emanadas por el director de emergencia, que es un mensaje que trae del comité, ¿sí? Después de la creación de este comité de crisis, nosotros lo que empezamos a hacer, un poco ya lo mencionaba antes, ¿no? Pero es esto de la creación de sitios alternos que viene de la mano de recursos tecnológicos, viene de la mano de estos gestores o referentes de riesgos y continuidad que tenemos a lo largo de toda la organización. Y a nosotros, una vez que, como decía, esto es una evolución, ¿sí? Y como parte de esta evolución, algo que quiero mencionar es que hay distintas visiones para realizar el VIA, ¿sí? Nosotros el primer relevamiento que hicimos para conocer la organización, lo hicimos un VIA operativo. ¿Qué implica esto? Que fuimos al proceso. Fuimos desde lo más bajo del proceso analizando cada una de las distintas áreas de la organización. Pero también, una vez que terminamos este primer recorrido por este VIA operativo, ¿sí? Y cuando empezamos a encarar la segunda etapa, o sea, el mantenimiento de este relevamiento, la actualización de los procesos para saber qué había cambiado, si teníamos que levantar algún otro proceso, hicimos un VIA ya táctico, ¿sí? Perdón, estratégico. ¿A qué me refiero con estratégico? Fuimos a ver a los directores para preguntarle qué producto o servicio le hacía ruido a ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sale, no sé, para mí es muy importante el ramo automotor.
de ese vía estratégico bajamos a un vía táctico, que ya es reunirnos con el gerente y que nos cuente cuál es el proceso a nivel global que da soporte a esto de emisión de ramos de automotores. Y después bajamos a lo que es el vía operativo de lo que es el proceso en sí. Pero no relevamos todos los procesos de la organización como así habíamos hecho en el primer recorrido de este camino. Así que hemos cambiado y nos hemos ido adaptando. Como parte de esta adaptación, fueron surgiendo distintas necesidades, y claro, surgió que el sitio alterno ya per se, no es que no era suficiente, sino que podíamos también intercalar con teletrabajo, ¿sí? O sea, nosotros ya teníamos conexiones remotas para algunos de los sectores que podían trabajar desde su hogar, ¿sí? O sea, nosotros ya teníamos gente que además del sitio alterno, trabajaba con una notebook, ¿sí? Desde su casa, ¿sí? En forma segura, trabajando y haciendo continuidad de las operaciones. O sea, estábamos con un esquema de algunos días en su hogar, trabajando digamos, como parte de maduración de este proceso y no relacionado con lo que es un incidente de continuidad. Pero bueno, después sí, llegó el evento disruptivo que fue la pandemia y el COVID, lo que aceleró todo ese proceso. A nosotros estos años que comentaba, estos antecedentes de estar hace más de 10 años trabajando, nos ayudó porque ya teníamos aceitado algunos planes de continuidad, teníamos, como ya les mencionaba recientemente, esto de teletrabajo, algunos sitios alternos, ¿sí? Pero claro, el nuevo escenario masificó lo que es el teletrabajo y los accesos remotos, las videoconferencias, la salud de la nube, la transformación digital. ¿Esto cómo impactó? Para nosotros, digamos, teníamos parte del camino recorrido. O sea, lo que hicimos fue, declarada la pandemia, nosotros en 24 horas ya teníamos 50% de la organización trabajando ya desde la casa. Yo recuerdo que la pandemia se declaró un día jueves previo a un viernes feriado, creo que era viernes o lunes y martes, o fue viernes y lunes y martes feriado, no me acuerdo muy bien, pero hubo un feriado en el medio. Nosotros el lunes siguiente, o sea, después de ese viernes feriado o jueves, arrancamos con un 90% de la organización ya trabajando en forma remota. La ventana de tiempo que nos dio permitió incorporar más licencias de acceso remoto que ya teníamos desplegado. Tecnológicamente, la organización estaba preparada para dar acceso remoto desde sus hogares a través de VPNs o redes privadas virtuales a todo el resto de la organización. ¿Sí? Sí hubo cosas que aceitar, sí hubo que aprovechar esa ventana de tiempo para, en algunos casos, ir a buscar una computadora a la oficina y llevársela a su hogar, ¿sí? Porque teníamos, si bien tenemos, hoy ya tenemos mucha más, pero si bien teníamos un gran parque de PC, o sea, notebook, digamos, ¿sí? Hoy ya tenemos más, pero algunas todavía eran PC de escritorio, esas PC de escritorio hubo que ir a buscarlas para conectarlas desde el hogar, pero ya teníamos todo lo que era las conexiones remotas aceitadas, lo que nos permitió responder en muy buenos tiempos, incluso para algunos procesos por debajo del RTO. Teníamos procesos que quizás se podían soportar más de 72 horas sin tener el proceso nuevamente operando y funcionando, y ya como les decía recién, a las 48 horas ya teníamos mucha parte de estos procesos levantados, ¿sí? Así que bueno, el desafío es este. Creo que la tecnología vino a ayudar a todo lo que es continuidad. Sí tenemos que tener una mirada distinta, sí tenemos que dejar capaz de pensar para algunos procesos en sitios alternos y aprovechar esto de la nube para tener todos los repositorios en la nube, para tener la masificación de los accesos remotos desde la casa. Pero bueno, hay que adaptarse a los desafíos y esto es lo lindo de todo lo que es un plan de continuidad, que no es algo estanco, no es algo que lo hacemos una vez y queda, sino que continuamente lo tenemos que ir retroalimentando para que el mismo sea exitoso. Así que, no sé, Sofía, es más o menos lo que tenía para decir. Preguntas creo que están canalizadas por vos después, así que no me queda más que agradecerles a todos la atención y a disposición para cualquier duda, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Muy interesante lo que has expuesto. A los participantes les recordamos que pueden dejar consultas por chat. Nosotros hemos receptado también por otras vías algunas consultas. Si les parece, vamos a empezar con Daniel, que ha terminado recientemente su exposición.
Sin duda la pandemia nos agarró desprevenidos a todos, pero comentabas que ustedes ya venían trabajando con planes de continuidad del negocio. ¿Ustedes tenían previsto el escenario de la pandemia en sus planes? ¿O algún escenario similar así de crisis? Sí, a ver, como te decía, fuimos adaptándonos. La pandemia per se no estaba como un plan de continuidad, ¿sí? Pero primero porque, digamos, no tenía un RTO corto, digamos, lo que es pandemia en sí, pero sí, cuando dije que cambiamos por aquellos procesos críticos, ahí ya pasó a estar incorporado, ¿sí? Pero la habíamos pensado desde la indisponibilidad de los recursos humanos, la pandemia. O sea, dijimos, bueno, ¿qué pasa si hay alguna pandemia que afecte la salud de los empleados? ¿Cómo salimos? Digamos, ¿con qué plan vamos a salir? ¿Sí? Pero nunca habíamos pensado en la pandemia como se dio en este caso, que fue la no disponibilidad de las instalaciones. O sea, nosotros las instalaciones a nivel pandemia no la habíamos considerado, ¿sí? Habíamos considerado lo que era la gente, lo que eran los proveedores críticos, habíamos considerado lo que era la disponibilidad de los recursos tecnológicos, lo que es esto de las comunicaciones, tener las comunicaciones aceitadas, pero no habíamos considerado el escenario de instalaciones. Por suerte, debido a que veníamos con un trabajo previo de muchos años, digamos, teníamos planes no apuntados a la pandemia, pero que sí que aplicaron y sirvieron para dar continuidad a este escenario de indisponibilidad de instalaciones producto de la pandemia. Ahí sí. Perfecto. Acá tenemos una consulta de Mauro Zavala. Consulta, ¿cómo afectó el corte eléctrico del Día del Padre? Bueno, a ver, no sé para Sí, quién es, la no tomo sé. yo, Sofía, no importa. A ver, Sí, yo no me acuerdo el corte eléctrico del Día del Padre, porque la verdad es que no me para acuerdo, Frankfurt. pero no importa. Ha pasado que hemos tenido cortes eléctricos o cortes en la fibra óptica, que a nosotros nos cortan la comunicación con el mundo, ¿sí? Acá hay que distinguir dos cosas. Aquellas cosas que hay que dar continuidad rápidamente porque el RTO es muy corto, y aquellos procesos que pueden soportar una ventana de continuidad un poquito más larga, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, y acá es donde juega mucho el comité de crisis. El comité de crisis nosotros le llevamos toda la información, le decimos, mirá, hay un corte eléctrico, de fibra, lo que sea, que está previsto que va a afectar las próximas 24, 48, 72 horas, o no tenemos ni idea. Y ese comité de crisis es el que tiene que tomar la decisión de si activamos los planes o esperamos, ¿sí? En caso de activar los planes, bueno, nosotros tenemos planes para cortes eléctricos, que es esto de tener generadores que den continuidad a la tecnología que da soporte a este corte que puede afectar alguno de los procesos, ¿sí? Entonces tenemos planes para los cortes eléctricos. Con respecto a los cortes de fibra óptica, ahí nosotros lo que hacemos es tener varios proveedores, que en caso de que se corte la fibra óptica de alguno, poder salir por otro proveedor. Sí, tenemos una ventana de switchar todo a otro proveedor, pero son mínimos los tiempos, ¿sí? Perfecto. Volviendo un poco al escenario de la pandemia, ¿se podría decir entonces que con la pandemia se generó un cambio en la forma de pensar los planes de continuidad del negocio? ¿Le generó un Sí, cambio en la forma de pensarlos? sí, sí, sin lugar a dudas, porque como te decía, nosotros pensábamos la pandemia, vos pensás en enfermedad, ¿y qué decís? Bueno, le apunto a la gente, ¿sí? ¿Cómo voy a tener recursos? ¿Cómo mis proveedores van a poder seguir atendiéndome si no tienen gente? Entonces, produjo esto, decir, che, la estaba pensando mal, estaba pensando el escenario de pandemia desde la parte más pensando para recursos humanos y no tanto en disponibilidad de instalaciones, y al final lo que me pasó fue la instalación. Para lo que es planes de pandemia original, no sé si originales llamarlo, pero los planes de pandemia que uno pensaba cuando decía pandemia, que es de la gente, tenemos planes de continuidad desarrollados, pero así todo, ahí te van dando cuenta cómo tenés que ir adaptándote, porque no habíamos pensado el plan de la pandemia como una indisponibilidad de instalaciones, pero sí, te va cambiando la cabeza y tenés que ir adaptando tus planes, ¿sí? A medida que van dándose nuevos escenarios.
Excelente, muchas gracias. Ahora sí vamos a pasar a hacer algunas preguntas, a transmitir algunas preguntas tanto a Guillermo como a Diego. Una consulta es, ¿cuáles son las ventajas de certificar la norma ISO 22301? Y si se puede trabajar con planes de continuidad de negocios sin haber certificado. Bueno, Sofía, no sé si Diego está todavía por ahí porque tenía algunas cositas que hacer, pero te comento que desde normalización, o sea, cuando hacemos una norma nosotros, las normas de por sí son voluntarias y no es con la intención de que sean certificadas, ¿sí? O sea, pueden ser certificadas, pueden ser certificables, pero no es la intención de que toda norma sea certificada. O sea, uno pone a disposición la herramienta desde la normalización para que el que la quiera usar la use. Es decir, vos podés usar perfectamente una norma sin necesidad de certificarla. ¿Cuál es la diferencia? Lo que después Daniel o Diego lo van a saber mucho más, qué beneficios puede tener la certificación. Uno de los puntos que dice la norma es que tiene que haber un liderazgo muy importante por parte de la alta dirección. O sea, la dirección tiene que estar comprometida con la implementación de la norma para que pueda ser eficaz. ¿Y eso qué importa? ¿Por qué importa eso? Porque suponete que vos no la certificás, que lo puedes hacer perfectamente, implica que desde la alta dirección te están diciendo auditala internamente, fíjate cómo evoluciona, qué es lo que está pasando. Porque si no, ¿qué nos sucede a todos nosotros? Que cuando alguien no nos exige algo, muchas veces lo deja pasar. Entonces, la certificación por tercera parte, por otro, que no es el propio de la dirección, y si la dirección no está totalmente comprometida, la certificación por tercera parte te ayuda a tener una visión externa, te ayuda a validar tu proceso, te ayuda a ver errores que a lo mejor uno no ve, porque cuando estás inmerso en algo no lo ves, y además te da como una validación externa, es decir, vos podés demostrar que estás cumpliendo con algo que decís. Eso es desde el punto de vista normativo, pero la norma son certificables, pero no quiere decir que vos no la puedas utilizar sin certificar, ¿está? Pero bueno, Diego, no sé si está por ahí, o el mismo Daniel, que pueden comentar mejor que yo si los beneficios que les puede traer el hecho de estar certificado. Muchas gracias, Guillermo. Daniel, si tenés algo para agregar en relación a ello. Estaba esperando a ver si estaba Diego, no quería taparlo nada más. A ver, bien lo dijo Guillermo. Lo fundamental para esto es el apoyo de la alta dirección. Como yo mencioné en el transcurso de mi charla, nosotros tenemos un comité de riesgo, tenemos esta red de referentes de riesgos de incontinuidad, tenemos este comité de crisis, todas estas figuras, sin el apoyo de la alta dirección no se pueden crear. Y sin estas figuras que a nosotros nos den una cabeza en cada una de las áreas, es imposible llevar adelante este plan de continuidad. En cuanto a los beneficios de una certificación, sin lugar a duda que son muchos. El primero es que para un tercero, ¿sí?, cuando te pide, o nosotros mismos a veces pedimos si tienen planes de continuidad o no tienen planes de continuidad, si nos presentan un certificado de que están certificados en continuidad, digamos que vos descansás en esto y sabés que estás con un proveedor que toma en serio el tema de la continuidad de las operaciones y no tenés tercerizado algo que quizás para vos es crítico y ante cualquier incidente puede llegar a no tener continuidad y a vos te puede afectar las operaciones. Así que para mí es muy importante que la empresa esté certificada para demostrar que tiene el respaldo de que está capacitada de poder seguir operando a pesar de algún evento disruptivo se materialice, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Daniel. Es una herramienta fundamental la certificación para las empresas que no la conocen. Las invitamos a que conozcan la norma y que también conozcan la importancia de establecer planes de continuidad del negocio. Tenemos algunas preguntas para Marcelo también. Una consulta es, ¿en qué se pueden apoyar las empresas o instituciones para iniciar medidas preventivas a impactos de desastres?
Gracias, Sofía. Mira, mi primera respuesta, y siendo miembro de ARAIS, es en el sector público. Es decir, a veces, bueno, hemos escuchado planes de continuidad de negocio de una empresa grande como Sancor, hemos visto también el proceso de certificación. Pero yo diría, la empresa tiene que empezar con el intendente y sus proveedores. Es decir, ahí es donde empieza el trabajo para, desde la inversión que van a hacer, porque a veces pensamos en grandes cosas, pero pongámonos en el lugar del que tiene un tambo en un municipio, tiene que pensar cómo va a sacar su leche, si se inundan sus caminos. Entonces, como mostramos al principio, las empresas se tienen que apoyar fundamentalmente en la autoridad local, en la autoridad provincial. ARAIS es justamente un ámbito para promover ese acercamiento. Creemos que es imposible para una pyme no trabajar con las autoridades locales, que tienen o están trabajando en este tipo de mecanismos. Recordemos que en la Argentina desde el año 2016 hay una ley que promueve, la ley 27287, que hace incluso al intendente responsable de la defensa y del gerenciamiento de la defensa civil y de la protección civil. Entonces, ese es un primer paso para las empresas. Y después es el conjunto de trabajo con sus proveedores, es decir, no puede haber un plan de continuidad de negocio digamos, una inversión que no tenga en cuenta esa red de proveedores. Y vamos al proveedor chico, el que hace puertas en la localidad de Chivilcoy, necesita caminos de llegar, necesita que le llegue, no sé, la madera, el metal, tiene que tener esa red de trabajo. Es decir, para mí son las dos bases, apoyarse en las autoridades y apoyarse fundamentalmente en su red de proveedores. Muchas gracias, Marcelo. Desde ARAIS también promovemos esta articulación público-privado y seguramente muchos de los que están aquí presentes se preguntarán cómo sumarse a ARAIS. Marcelo, ¿nos podrías comentar brevemente cómo pueden hacer aquellos interesados? Bueno, creo que en el flyer, además les vamos a mandar, están los mails de contacto, hay 3, si no me equivoco, si los podés compartir, hay 3 mails de contacto en donde podemos empezar la interacción. ¿Cómo es el proceso para sumarse? El proceso para sumarse es, además de manifestar la interés, hay un formulario en donde ARAIS Argentina es simplemente un facilitador, donde se llena cuál es la razón social de la empresa, cuál es la actividad, en qué áreas de interés trabaja, es aceptar un compromiso de principios de Naciones Unidas, nada especial, pero ese mecanismo, ese formulario en el cual desde ARAIS Argentina podemos ayudar a rellenarlo, va primero a la oficina regional en Panamá y luego va a la oficina mundial en Ginebra, que es la que termina aceptando la integración. Hoy ahí están los tres mails. Estos son los miembros reconocidos hoy globalmente por ARAIS desde Ginebra. Es un proceso que está durando entre no menos de 3 semanas y hasta 10 semanas, donde la empresa se integra. Una vez integrado, estamos trabajando en seminarios, en algunos proyectos. Bueno, Sancor ha trabajado proyectos de seguros de sequía, SpaceSource ha trabajado fundamentalmente tecnología para mapas de riesgo, que es algo importante. CATAMP, la Cámara Argentina de Transporte de Materiales Peligrosos, también ha trabajado en una serie de manuales y viene trabajando desde hace tiempo en esta cuestión que tiene que ver con el transporte de materiales peligrosos. CATAMP nuclea creo que alrededor de 70 empresas más. Trabajamos con la Comisión de Gestión del Riesgo de Córdoba, Infores, que es una empresa que está enfocada en producir
efectos, insumos que tengan que ver con la emergencia fundamentalmente forestal, provisión de equipamientos de bomberos y ese tipo de cuestiones. Bueno, ProCórdoba, el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad y la PIC, un poco acompañamos con la concepción y la doctrina y trabajar en contenidos. Pero bueno, a través del mail y nosotros los conectaríamos y pasarían a integrar y a participar de mecanismos globales, que los beneficios que tiene una red. No hay que pensar en esto es una vidriera más que puede tener una consecuencia de que a la empresa o al organismo le facilite algún tipo de negocio o beneficio posterior, pero apuntamos a trabajar por crear comunidades resilientes. Ese es como dirían, el core business de nuestra actividad. No sé si está respondido, pero les pediríamos que se comuniquen a esos mails. No tiene ningún costo asociarse. Seguramente cuando Arais Argentina sea un mecanismo más grande, veremos algún tipo de mecanismos de financiamiento y lo que fuera, pero no tiene ningún costo si pedimos una persona que con un rol, además de la función que tenga en la empresa, tenga un rol que atienda y participe de las reuniones. Muchas gracias, Marcelo. Ahora vamos a dar la palabra a Héctor Rago, miembro de CATAM y miembro de ARAIS, para que dé las palabras de cierre. Gracias, Sofía. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros. Yo quería rescatar un poco esta nueva modalidad. Quizá en nuestro país esta es una actividad un poco joven. Estamos muy acostumbrados a que de pronto todas estas tareas eran parte de los compromisos oficiales. Pero la realidad es que justamente Arais y Arais Argentina intentan, a través de esta actividad que estamos iniciando, es contarles de que realmente la actividad privada también puede hacer muchísimo por este tema. Y más teniendo en cuenta cuando uno realmente conoce un poco la organización social y se da cuenta de que el mayor porcentaje de la actividad social está descansando en lo que es la industria y el comercio y todas sus actividades conexas. Hoy tuvimos la oportunidad de ver un poco qué temas podemos encarar desde la actividad privada. Y justamente nosotros desde nuestra Cámara hemos asociado a ARAIS porque entendemos de que podemos contribuir muchísimo para la difusión de este tema en la actividad privada. Tengamos en cuenta de que recién estamos por cumplir un año de Arais Argentina. Nuestro capítulo recién el día próximo, el 23, va a estar cumpliendo su primer añito. Así que para nosotros ha sido una alegría poder de alguna manera anticipar este aniversario con esta actividad que fue facilitada por ProCórdoba, que realmente es una entidad que hace muchísimo por su comunidad. En esta reunión tratamos de seleccionar los temas que podrían ser más importantes para aquellos que quieran trabajar en la actividad privada. Y esos temas fundamentalmente tienen que ver con cosas que ya estamos haciendo y que realmente será cuestión de alguna manera, siguiendo un poco el modelo que planteó Ira, con algunos requisitos extras que nos puede proporcionar normas que están vigentes en esta cuestión, ir mejorando nuestra actividad. Pero de todos los aquí presentes, ¿quién de alguna manera u de otra lo está invirtiendo en resiliencia cuando está haciendo prevención o en su empresa o en su vida o en su actividad? Todo lo que nosotros hacemos, y esto es parte de lo que uno de alguna manera observa en CATAM, que es una cámara empresaria
que en realidad está organizada para defender los intereses del sector, de pronto tiene una gran cantidad de actividades preventivas justamente por la calidad de sus servicios. Y hace años que contribuye con esa actividad a que su tarea sea más segura, lo que indudablemente va a redundar en el beneficio de la sociedad. Y a todos nos pasa lo mismo. Por eso, realmente, cuando Marcelo hablaba de inversiones resilientes, realmente estaba rescatando lo que nosotros sin querer quizás podemos estar realizando, pero que indudablemente le podemos dar ya un valor, un marco organizado para que de alguna manera todavía sea muchísimo más importante y realmente contribuyamos a este esfuerzo de las Naciones Unidas, que a través de ARAIS, que es digamos, el órgano de la difusión para la actividad privada, está tratando de realizar en todos los países. Por eso, en este sentido, también ha sido muy bueno la selección de la presentación de la gente de Irán, que sí allí, de alguna manera, nos proporcionó algunas directrices que, como bien dijo Guillermo, pueden ser adoptadas como guías y que, de alguna manera, nos pueden orientar. Más quizá cuando hablamos del sector al que queremos realmente apoyar, como es el de las pymes, de mediana y de pequeña calidad o potencialidad, donde aquellos que empiezan a desarrollar un esfuerzo para poder progresar en la vida y poder de alguna manera ir logrando esos objetivos, no los malogre por quizá una falta de previsión que de alguna manera se plantea en todas estas propuestas. Y justamente yo creo que la exposición que hiciera el área de continuidad de Sancor nos da un reflejo real de esfuerzo. Quiere decir de que realmente esto es posible. Y si bien Sancor tiene una potencialidad de responsabilidades en diferentes sectores de la producción, todos de alguna manera están incorporados dentro del patrón de la continuidad que implica notablemente un tema de prevención. Es decir, salimos de la cuestión reactiva y nos anteponemos en la preventiva, en aquella que de alguna manera nos hace ver el futuro. Todo este trabajo es un trabajo que lentamente queremos incorporar a la actividad privada. Por eso integramos nosotros con nuestra Cámara a ARAIS Argentina, porque estamos convencidos de que este es el camino. Por eso realmente yo quisiera cerrar esta actividad comentándoles que para nosotros sería muy, pero muy bueno que ustedes también quisieran contribuir y que de alguna manera van a tener un lugar para poder hacerlo dentro de lo que es este nuevo capítulo de ARAIS Argentina que ha desarrollado esta actividad. Por eso realmente queremos agradecerle muchísimo a ustedes, a nuestros vecinos y a nuestros integrantes que han se han anotado de otros países y con los cuales también queremos lentamente integrarnos y trabajar en conjunto. Muchísimas gracias y por mi parte realmente creo que ha sido esta una reunión muy satisfactoria. Gracias por todo. Bueno, muchas gracias, Héctor. Les agradecemos a todos los que han participado de distintas instituciones, empresas. Como mencionaba Héctor, tenemos algunos participantes de México, algunos funcionarios, bomberos voluntarios, a todos los que se han inscrito, a todos los que han participado, les agradecemos y les deseamos una buena jornada.
Muchas gracias, Sofía. Gracias a todos.